Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal y en el día de hoy vamos a ver cómo a partir de nuestro sensor que creamos en tutoriales anteriores vamos a poder crear un efecto de onda expansiva para poder utilizarlo en nuestros videojuegos. Vamos a crear una onda expansiva donde nuestros objetos que reaccionan lo harán de forma variable y aleatoria. Por lo que este video sería la tercera parte de nuestra serie de aplicaciones del efecto sensor. Ok, sin más, manos a la obra. Ok, una vez abierto nuestro proyecto del sensor, vamos a darle play para recordar dónde nos habíamos quedado. Hasta ahora estábamos usando nuestro script sensor para generar esta especie de escáner que vuelve transparente de forma temporal objetos y estructuras. Entonces quitamos el play y lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta de scripts, seleccionar el script reacción sensor, damos clear agent, find reference in scene, encontrar referencias en la escena. Esto es para encontrar en escena todos aquellos objetos que están reaccionando ahora mismo a nuestro sensor. Vamos a ver cómo Unity nos resalta los objetos precisamente que están utilizando dicho script. Los seleccionamos a todos y vamos a eliminarle el componente rigid body, remove component y reacción sensor para estar nuevamente desde cero y cerramos nuestro filtro. Ok, lo próximo que vamos a hacer es ir a nuestro jugador, al objeto sensor y cambiar la configuración del tipo de dibujo caja sombreada a plano sombreado para nuestro efecto de onda expansiva. Si damos play, damos clear agent, vemos que es la configuración que más se adecua a nuestro efecto de onda expansiva. Ok, entonces vamos a seleccionar dos objetos para empezar a testear nuestro nuevo efecto. Vamos a seleccionar estas dos cajas, seleccionamos la primera, control, seleccionamos la segunda, damos add component y lo primero que vamos a agregarle es un rigid body y luego nuestro script reacción sensor, que obviamente vamos a modificar ahora. Por lo tanto, damos doble clic. Una vez abierto nuestro script, vamos a empezar a modificarlo. Para ello seleccionamos todas nuestras variables, las borramos esta instrucción en el start, borramos esta instrucción dentro del método onTriggerEnter y dentro del método reacción sensor y borramos el método restaurar. Ok, una vez que hemos limpiado nuestro código, vamos a empezar a modificar dicho script para generar el efecto de onda expansiva. Ok, y lo primero vamos a mantener nuestro header para mantener el código lo más organizado posible. Configuración de reacción de sensor. Ok, y ahora vamos a crear un tooltip para una variable que le llamaremos fuerza. Ok, creamos nuestra variable fuerza y la inicializamos con un valor de 4. Entonces noten que hemos mantenido nuestro onTriggerEnter para detectar los triggers y mantenemos la condicional de que si un objeto de tipo sensor colisiona con nosotros, pues llamamos a un método llamado reacción a sensor, que es este de acá. Ok, entonces una primera aproximación para nuestro efecto de onda expansiva sería aplicarle una fuerza en el eje Y a nuestro objeto una vez que detecta el objeto sensor. Y para ello podríamos escribir this.getComponent de tipo rigidBody.addForce. Y vemos que este método va a esperar como parámetros un vector 3 para nuestra fuerza y un tipo de fuerza. Por lo tanto, creamos un new vector 3 con las coordenadas x y z y escribimos 0, nuestra variable fuerza, 0. ¿Por qué? Porque no queremos aplicarle fuerza ni en el eje x ni en el eje z. Solo queremos aplicar un valor de fuerza para nuestro eje y, nuestro eje de la vertical. Y como segundo parámetro escribimos force mode y un tipo de impulso, un tipo de fuerza de impulso. Damos guardar todo y volvemos a nuestra escena. Ok, si damos play, nos situamos, damos clear agent, vamos a ver este efecto indeseable y esto se debe a que nuestras cajas están una y otra vez reaccionando al sensor y por lo tanto aplicando la fuerza una y otra vez. Noten que mientras dure el efecto del sensor, las cajas estarán aplicando una fuerza y queremos que solo lo apliquen la primera vez. Para ello volvemos a nuestro script, entonces vamos a crear una variable booleana, private_bool, en espera y la inicializamos en falso. De igual modo vamos a crear un método private_void restaurar en espera, que lo único que hará este método será restaurar nuestra variable en espera a falsa. Entonces, una vez hecho esto, podemos agregarle a nuestra condicional que si detecta un objeto de tipo sensor, además tiene que cumplirse que la variable en espera esté en falsa. Y si se cumple, lo primero que hacemos es convertirla en true. La hacemos verdadera para garantizar de que solo se ejecute una sola vez cada vez que detecte el objeto sensor y pasado un tiempo la volvemos a restaurar. Esto lo hacemos utilizando el método invoke y le pasamos nuestro método que queremos que se invoque
luego de un tiempo. Como segundo parámetro le pasamos el tiempo. Vamos a decirle que pasado 3 segundos invoque a nuestro método restaurar en espera para que vuelva a ser falsa nuestra variable. Ok, si guardamos y volvemos a nuestra escena y damos play, vamos a ver que ahora damos clearation y efectivamente las cajas solo aplican la fuerza la primera vez que detectan al objeto sensor. Ok, pero ahora tenemos un problema y es que las cajas están aplicando la misma fuerza por lo que no se ve muy realista. Vamos a darle un poco de aleatoriedad a dicho efecto. Ok, entonces para empezar a crear un poco de aleatoriedad vamos a tener en vez de una sola variable fuerza, dos variables, una mínima y una máxima. Esta la convertimos en fuerza mínima y dejamos el valor de 4 y en nuestro comentario aclaramos que es el valor mínimo de la fuerza. Vamos a copiar, control C, control V, valor máximo de la fuerza y nuestra otra variable se llamará fuerza máxima. La inicializamos con un valor, por ejemplo, de 8. Y esto nos va a permitir a la hora de aplicar la fuerza escoger un valor random.range entre fuerza mínima y fuerza máxima. Si guardamos y volvemos a nuestra escena, damos play, vamos a ver que ahora tenemos un poco de aleatoriedad. Ok, el único problema que nos viene quedando es que los objetos, cuando reciben la fuerza, no giran, por lo que pierde un poco de realismo. Esto es porque nuestro método addForce solo aplica una fuerza en uno de los ejes, pero no le aplica un torque al objeto. El torque en física es la fuerza que se encarga de generar rotación. Entonces, en vez de addForce, vamos a utilizar addForce addPosition. El método addForce va a esperar un vector 3 para la fuerza, un vector 3 para la posición y de igual modo un tipo de fuerza. Noten que aquí la diferencia con respecto a addForce es el vector 3 posición, porque vamos a poder pasar por parámetro una posición específica donde se aplique la fuerza. De momento vamos a decirle que es el vector 3.0, porque ahora crearemos un método que nos va a generar un vector 3 aleatorio para el punto de aplique de nuestra fuerza. Y para esto vamos a hacer uso de dos nuevas variables. Vamos a copiar estas dos, control C, control V, y vamos a renombrarlas. La primera será, vamos a llamarle un margen aplicar fuerza eje X y la inicializamos en 1. Para la otra copiamos el nombre y solo cambiamos eje Z y la inicializamos en 1.5. Ok, entonces cambiamos nuestro tooltip para esta variable, valor de desplazamiento con respecto al centro del objeto y al eje X, donde se aplicará una fuerza. Entonces copiamos todo el texto y va a ser el mismo para la otra variable, solo cambiando el eje. En este caso es con respecto al eje Z. Ok, y como último detalle le agregamos a todas nuestras variables nuestro serialize field para que puedan ser accesibles desde el inspector. Vamos a copiar y pegársela a cada una de nuestras variables. Ok, entonces estamos en condiciones de crear nuestro método private vector 3 variación aleatoria posición fuerza. Entonces primero creamos un vector 3 y le llamamos punto de aplique fuerza, que es el vector que vamos a retornar. Ok, y para hacerlo más aleatorio vamos a querer que algunas veces se sumen nuestros márgenes con respecto al centro y en otras ocasiones se resten para darle más aleatoriedad. Para eso vamos a crear dos nuevas variables locales de tipo flotantes, float modificador eje X, y va a ser igual y vamos a utilizar una pequeña condicional haciendo uso de nuestro operador ternario. Vamos a decir que si random.range entre 0 y 2 es igual a 0, entonces modificador eje X será igual a margen aplicar fuerza eje X. En caso contrario, será igual al margen multiplicado por menos 1 para cambiarle el sentido. Aquí lo que estamos diciendo es que si esta condición se cumple, si un número aleatorio entre 0 y 2 es igual a 0, entonces este será el valor que se asigne a la variable modificador eje X. En caso contrario, será esta expresión la que se asigne a nuestra variable. Entonces copiamos toda la expresión, control C, control V y hacemos lo mismo para nuestro eje Z. Cambiamos margen en el eje Z, margen en el eje Z. Ok, y solo nos queda construir nuestro vector punto de aplique de fuerza. Para eso escribimos punto de aplique de fuerza va a ser igual a new vector 3 y para la componente en X vamos a querer que sea this.transform.position.x más nuestro modificador en el eje X. En el caso de la componente en Y no nos interesa modificar nada, por tanto sería this.transform.position.y y en el eje Z this.transform.position.z más modificador en el eje Z. Entonces solo restaría retorn nuestro vector punto de aplique de fuerza.
Entonces ya con este método que nos devuelve una posición aleatoria, vamos a utilizarlo para nuestro método addForce_addPosition, que habíamos puesto temporalmente el vector 0 como punto para el torque. Vamos a sustituir por nuestro llamado al método, que nos va a generar una posición aleatoria para que los objetos roten, siempre de forma variable. Además de la fuerza que ya le definimos que le aplicaremos en nuestro eje Y. Ok, si guardamos y volvemos a nuestra escena y damos play, vamos a comprobar que ahora sí tenemos mucha más aleatoriedad. Y nuestros objetos no solo reciben una fuerza en el eje Y, sino que también un torque, rotando de formas distintas y variables. Entonces, para que nuestro efecto se vea más espectacular, vamos a seleccionar nuestras cajas que ya tienen el Rigid Body y el Script Reaction Sensor. Vamos a dar Control D para duplicar y vamos a hacer varias copias y hacemos lo mismo. Control D. Ok, si damos Play, damos Clear Edge y vean nuestro efecto de onda expansiva. Y vemos como nuestras cajas, siempre de forma aleatoria, generan una reacción distinta. Ok amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chao.